dos. Ok. En silencio. Ya. Cuentas 5 segundos. Ya. 1, 2, 3. Hola, hola amigos y buenas noches. Tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos un poquito más tarde el día de hoy, miércoles a las 8 de la noche, 8 y fracción. Estamos muy contentos de estar aquí en las instalaciones de Almater, el Hospital Almater, que estamos ahorita en prácticamente lo que es el área de reuniones o el área de juntas. Estamos aquí con esta cita contigo, con todas las personas que nos están siguiendo, que quieren enterarse de temas de salud actualizados. El día de hoy vamos a dar un tema en donde posteriormente vamos a invitar a nutriólogas, a nutriólogos especializados en la nutrición. Pero hoy vamos a dar un adelanto del tema tan importante que es la nutrición en pacientes con una enfermedad renal crónica o pacientes sanos que pueden desarrollar una enfermedad crónica si no siguen estas recomendaciones. Estas recomendaciones prácticamente el día de hoy en este Facebook Live vamos a hacer una cátedra de recomendaciones de alimentación lo más apegado a lo sano para evitar hipertensión, diabetes y daño renal, y en las personas con daño renal crónico cómo evitar la evolución o el deterioro muy rápido de su daño de sus nefronas. Vamos a darle las gracias a mi estimado Raimundo por las imágenes que siempre son de gran calidad, de primer mundo. A Stephanie, muchas gracias por todo el apoyo y la tolerancia hacia nosotros, porque nosotros no paramos, estamos ahorita también con muchas actividades. Una de ellas es la preparación de una de mis amigas, Ana Fernanda, de 16 años, que ya estamos próximos al trasplante el día sábado. Primeramente Dios, vamos a realizar el trasplante de Ana Fernanda, que ya ha esperado un gran proceso de su protocolo de estudio. Afortunadamente tiene la bendición de contar con su mamá, que es compatible, y que ya vamos a realizar esa cirugía, y pues la vamos a esperar ahorita para ultimar detalles, dudas, órdenes de ya hospitalización, todos esos temas que de último tiempo siempre surgen, cuestiones, dudas, cómo tienen que hospitalizarse, y todo las vamos a resolver terminando este Facebook Live. Así que vamos a ganarle tiempo al tiempo y vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Los alimentos ricamente procesados o altamente procesados, ¿cómo afectan tu salud? Ya hay estudios, infinidad de estudios, y está demostrado cómo estos alimentos procesados vienen a ocasionar daño a las arterias. Las principales arterias, que son los de los riñones, afectan severamente la salud de tu organismo. Estos alimentos procesados, es difícil el control de la industria alimentaria, porque pues ellos, para poder vender este tipo de alimentos, necesitan conservarlos para evitar que se echen a perder. ¿Y cómo lo hacían antes? Hay que irnos a la historia. Antes, las personas que pues hacían las cacerías de los animales para poder subsistir, guardaban todos estos alimentos a base de sal, los pescados, las carnes y demás, para conservar más que nada su estado físico, para poder estar alimentándose un periodo prolongado de estos animales que cazaban. De ahí viene el proceso de todos estos tipos de carnes, para poder conservarlas, para poder trasladarlas a diferentes estados o países y preservar su estado físico. Pero ¿a raíz de qué o a costa de qué? A costa de una gran cantidad de sustancias que perjudican a tu salud. Con esto quiero decir que vamos a hablar de las sustancias que más se están utilizando en la preservación de estos alimentos. Por ejemplo, es el fósforo, es el sodio, la sal, es el potasio y el azúcar o la glucosa. Estos elementos vamos a hablar y los vamos a apoyar con estos videos, donde hacemos constar cómo afecta, por ejemplo, lo que es
la sal, cómo afecta en los riñones, cómo se retiene el sodio. Recordemos que en los alimentos que están procesados para poder conservarse se utilizan grandes cantidades de sal. ¿Qué es lo que genera la sal una vez que se lleva a cabo la alimentación de estos productos? Hace que el corazón empiece a latir un poco más fuerte, las arterias empiezan a tener una constricción, o sea, una reducción de la luz de las arterias, tanto del corazón como las arterias del riñón y las arteriolas de la unidad funcional de los riñones, que son las nefronas. Y al haber esa alteración en esos vasos tan pequeños, hay una eliminación de proteínas y retención de este líquido que va a verse manifestado a través de edema o hinchazón de las piernas o los párpados. Son las principales manifestaciones clínicas que vamos a ver nosotros cuando una persona está constantemente alimentándose de ese tipo de productos. Estos tipos de productos pues traen a la larga consecuencias. En una persona que es sana, pues va a traer consecuencias de hipertensión por la vasoconstricción, por la retención de líquidos, y esto va a hacer que su corazón vaya creciendo cada momento más, cada semana, cada día más, y va a ser una hipertrofia. Es el llamado término médico, nosotros le llamamos así, una hipertrofia cardíaca, y esto trae como consecuencia que en un futuro vaya no solamente a desarrollar un problema cardiovascular, sino también renal, y son de las principales causas de infarto si no se lleva un buen control del daño que está ocasionando las arterias. Y recordemos que las principales causas de daño renal crónico, enfermedad renal crónica, es la hipertensión y la diabetes. Y ahora vamos a ir con el azúcar, con la glucosa, que también es uno de los productos o de las sustancias que se utilizan mucho en las bebidas para preservar el sabor, para hacer los aditivos a estos tipos de productos de bebidas o alimentos ricos en carbohidratos. Recordemos que el azúcar es prácticamente como la miel, pero en las arterias, en la parte interna, es como cuando uno tira un refresco en el piso y uno quiere caminar y empieza a pegársele la suela. Así se adhiere pues la azúcar en las paredes internas de las arterias, pero no nada más el azúcar, sino también el colesterol y triglicéridos que vienen en los alimentos altamente procesados, que van a ocasionar una obstrucción de la luz de la arteria, y esto ocasiona hipertensión, y esto puede ocasionar infarto o daño de los glomérulos, de las unidades funcionales de los riñones, y esto es una nefropatía diabética o enfermedad renal por diabetes, que va a ocasionar, si no era hipertenso la persona, con el solo hecho de tener una luz reducida del flujo sanguíneo hacia los riñones, va a ocasionar hipertensión. Entonces vemos cómo afecta, y nos estamos viendo nada más a las nefronas, a las unidades funcionales de los riñones, pero también esto sucede en las arterias del corazón, y por lo tanto las personas que están constantemente ingiriendo bebidas de cola para poder mantenerse alerta, despiertos y demás, pues van con los años disminuyendo esa luz, y son las personas que se pueden presentar infartos al corazón por una obstrucción que nosotros médicamente le llamamos un ateroma en las arterias, o obstrucción de la arteria por colesterol. Pero es nada más por eso, porque hay tanta cantidad de glucosa, como ya lo comentamos en la plática y en la charla de la plática pasada, el trasplante de riñón páncreas, como en los diabéticos tipo 2 sí se produce insulina, pero es tanta la glucosa que se ingiere, que la insulina que se produce a través de las células del Langerhans del páncreas no es suficiente, no es capaz de la tanta producción de insulina que para poder introducir esa glucosa a la célula y hacer un metabolismo adecuado. Por lo tanto se queda ese nivel de glucosa que vimos ahorita en esa imagen, como era tanta el nivel de glucosa que no pudo la insulina controlar y meterlo a la célula para hacer un buen metabolismo, y esa glucosa que quedó de más es la que va a adherirse a las paredes de las arterias
de todo el organismo y sobre todo va a ocluir a la microcirculación, y la microcirculación, la primera que se va a ocluir son las de la retina, de los ojos, y es lo que nosotros llamamos la retinopatía diabética, y posterior viene las arterias del corazón, que son las arterias que pueden tener un infarto, y las arterias del riñón se va a ver manifestado con una hipertensión y con un daño renal crónico progresivo, y este daño renal crónico progresivo puede terminar en definitivo y requerir de diálisis, hemodiálisis o trasplante para seguir con una mejor calidad de vida. Pero bueno, todo esto se puede evitar si nosotros somos conscientes y somos responsables de evitar los alimentos ricos en sodios, ricos en carbohidratos, en azúcares. Y estos alimentos, ¿cuáles pueden ser? Pues ya hemos comentado, las bebidas sobre todo son las ricas en carbohidratos, pero también hay otros saborizantes, por ejemplo lo del fósforo. En pacientes con daño renal crónico, recordemos que las funciones de los riñones es eliminar estos electrolitos y estos minerales como es el fósforo, pero ¿qué pasa cuando uno come de repente estos saborizantes en frituras, por ejemplo? Pues va a hacer que el nivel de fósforo sea tan alto que va a necesitar compensar con el sodio y va a atraer el calcio para poder compensar esta alteración sistémica, y va a atraer el calcio de los huesos, y por lo tanto ese calcio en pacientes con daño renal crónico, que de por sí ya los riñones no pueden eliminar de forma correcta este mineral que es el fósforo, pues el calcio que se extrae de los huesos se va a ir también adhiriendo a las paredes de las arterias y se van calcificando las arterias. Por eso pacientes que tienen muchos años en un tratamiento de diálisis o hemodiálisis, las paredes de las arterias se calcifican. Nosotros los médicos cirujanos de trasplante, antes de hacer un trasplante a un paciente que está más de 5 o 6 años en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, estamos obligados a realizar un ultrasonido de vasos ilíacos. Los vasos ilíacos son los vasos de las arterias y vasos, venas y arterias que en donde vamos a hacer el implante del riñón que vamos a trasplantar. Entonces nosotros necesitamos saber que la persona, antes de su trasplante, aquí vamos a poner que es el ombligo, necesitamos saber que los vasos principales donde vamos a hacer la unión de la arteria y la vena, y sobre todo la arteria, que no esté calcificada por el fósforo, porque esto puede tener una consecuencia fatal. Entonces aquí vemos que es la arteria ilíaca, aquí ya se dividen en interna y externa y común. Nosotros en esta arteria necesitamos saber que no haya calcificación, que estén libres las paredes de calcio, porque nosotros al momento de hacer un pinzamiento, el pinzamiento que hacemos para poder dejar que haya flujo y hacer el ostium o hacer la arteriotomo, un orificio en la arteria para lograr hacer la unión de la arteria y la vena en estos vasos, necesitamos hacer un pinzamiento en la parte más proximal y la parte más distal. Pero si nosotros encontramos que están calcificadas a este nivel, puede ocurrir accidentes como que se fracture la arteria, y esto puede traer como consecuencia una hemorragia durante el procedimiento quirúrgico, y esto es una complicación importante que debemos de evitar previo a la cirugía. ¿Y cómo podemos evitar esta situación o este accidente durante el transoperatorio? Con un ultrasonido Doppler color previo durante su protocolo, durante sus estudios para su trasplante. Porque si nosotros omitimos este estudio en protocolo, podemos llegar y en el momento de la cirugía encontrarnos con calcificación de la arteria, y esto pues se complica mucho en el momento real de la cirugía poder decidir en dónde se puede colocar el injerto, el riñón que se va a trasplantar. Por eso en la cirugía de trasplante no entramos para
situaciones inesperadas. Siempre entramos con todos los puntos bien, hacemos el checklist antes de un trasplante y tenemos que tener un ultrasonido de vasos ilíacos para evitar estos percances y no tenemos que improvisar. Nosotros tenemos que entrar bien estudiado el paciente que se va a hacer el trasplante como el donante. Por eso, si nosotros vemos que esta arteria está calcificada, tendremos que buscar otro sitio, incluso más arriba, para poder colocar el injerto. Pero ya con una entendido de que en este procedimiento va a ser complejo, que es una cirugía de alto riesgo, pero siempre con estudios previos. ¿Pero por qué hablamos de esto? Por el fósforo, porque los pacientes con diálisis o hemodiálisis, a pesar de que se está descontaminando su sangre a través de esas dos modalidades, siempre queda un porcentaje, un remanente de este electrolito del fósforo que se adhiere y se calcifica en las paredes precisamente por la situación que acabamos de comentar, cómo se extrae ese calcio de los huesos para poder compensar el alto nivel de fósforo que no se puede eliminar por los riñones. Hay tratamientos médicos que los pacientes que están en hemodiálisis y diálisis utilizan para poder absorber ese fósforo a través de medicamentos quelantes que le llaman, que hacen que se tome el medicamento antes de cada alimento para poder captar el fósforo de cada alimento que se están consumiendo y poder absorberlo, aglutinarlo y poder evacuarlo. Si no se puede orinar, evacuarlo para que no quede tanto fósforo en la sangre. Pero si evitamos los pacientes con la enfermedad renal crónica consumir estos alimentos ricos en saborizantes, por ejemplo, que tienen gran cantidad de fósforo, estaríamos libres de tantas complicaciones como son la calcificación de los vasos, que estos vasos son los ilíacos, pero pueden ser también calcificación de los vasos coronarios y en todo el área sistémica. Por último, vamos a hablar también ¿de qué? El potasio. El potasio es otro mineral que el riñón deja de eliminar porque hay un daño renal crónico y el riñón es una de las principales funciones. Pero ¿qué pasa cuando consumimos grandes alimentos que son ricos en potasio, sobre todo los embutidos, las carnes frías que están preservadas? Pues estas contienen mucho potasio y este potasio es fundamental que se elimine. De hecho, en los pacientes que se encuentran con un daño renal crónico en una etapa 4, por ejemplo, y que se está tratando de evitar llegar rápidamente a una etapa 5, que es la etapa en donde ya se requiere de una sustitución de la función de los riñones, uno de los electrolitos, si se encuentra más elevado de lo normal, que es indicativo para poder dar diálisis, hemodiálisis o el trasplante, es el potasio. Precisamente, ¿por qué es el potasio? Porque es delicado, muy delicado, porque vemos aquí en este video cómo si no se puede lograr eliminar por vía urinaria, pues aumenta en el nivel en la sangre y hace que el corazón aumente en las contracciones y puede llegar a tal grado a que haya una arritmia, y esa arritmia o disritmia hace que fibrile el corazón. Y recuerden que las inyecciones letales en aquel tiempo, cuando existían las muertes en personas que tenían un delito con pena de muerte, la inyección letal es el potasio. Por eso este electrolito es tan importante poder evitarlo, porque va directamente al corazón, y si se eleva más de 5.8, por ejemplo el 6 y más de 6, obviamente es un riesgo inminente y casi es un indicador junto con otros, pero casi solo es un indicador de rápido bajar ese nivel. Hay unos medicamentos que son diuréticos hacen que orinen las personas para poder eliminar ese tipo de mineral, este electrolito, pero cuando el paciente ya tiene varios años en hemodiálisis y ya no tiene esa capacidad de orinar, pues ya no hay manera de cómo eliminar ese electrolito. Y entonces aquí es hemodiálisis y evitar este tipo de alimentos que nos pueden ocasionar un problema muy serio y que es indicador de diálisis o hemodiálisis de forma urgente, y también es un indicador que nos va a ir con el tiempo diciendo
cuándo es oportuno realizar el protocolo de estudio y si tienen la bendición de contar con un donante vivo, pues hacer el trasplante antes de que suba más el potasio, antes de que suba más algunos otros parámetros como son la urea, la creatinina y estos indicadores para poder hacer el trasplante anticipado y que tenga una mayor sobrevida de ese injerto y de la propia vida. Es por eso que es importante hablar de estos temas de los saborizantes. Se ha avanzado. ¿Qué se ha avanzado en las legislaciones? Pues se ha avanzado que ya hay alimentos, los embutidos, que ya tienen estas etiquetas, ¿verdad, Rey? Así es. Esas etiquetas negras donde dice alta, rico en sodio o en sal y todos estos azúcares. Estos etiquetados son muy bien, le damos una aprobación, una palomita a los legisladores que hicieron posible esto. Sin embargo, hay que ver qué falta para poder realmente legislar, porque por un lado está el sodio y el sodio más que nada y el azúcar, alto o rico en azúcares o rico en sodio. Pero ¿qué pasa con el potasio y qué pasa con el fósforo? No hay etiquetas que digan alto en fósforo, alto en potasio. Eso deja una ventana de oportunidad para las industrias de los alimentos para que ellos puedan decir pues que no hay una legislación donde diga que esto es malo, y por lo tanto siguen produciendo este tipo de alimentos que si no hay una educación continua para la sociedad, para todos los niños, cambiar esa cultura de alimentos rápidos que es muy fácil, las pizzas, los embutidos como es las salchichas, el jamón y todo este tipo de alimentos de carne frías que son ricos en sodio, potasio, en fósforo, en sales, y las bebidas de refresco que también tienen saborizantes y también tienen fósforo. Todos estos alimentos de frituras con rico en fósforo para darle sabor, todo esto dan una ventana para que se produzcan y que no tenga la precaución ni los niños ni los padres de familia en observar este tipo de etiquetas que es rico en fósforo, rico en potasio. Que esto debemos de saber todos y tener una etiqueta preventiva para saber si ya tenemos una enfermedad renal crónica, pues no consumir, no ingerir este tipo de productos. Esto es lo que personalmente sugiero para que los legisladores puedan tomar cartas en el asunto y se puedan evitar enfermedades y complicaciones en pacientes con un diagnóstico de una enfermedad renal crónica. Entonces, Stephanie, aquí abordamos rápidamente estos productos, estos embutidos y sobre todo todos los alimentos ricos en su procesamiento y cómo llegan a tener tantas complicaciones y pueden ocasionar incluso la muerte en pacientes con una enfermedad renal crónica. Así que la abordamos y les quiero comentar, no sé si hay algún comentario, duda, pero nosotros vamos a estar aquí para resolverlo. Y en las próximas semanas estamos reestructurando nuestros días en vivo porque próximamente vamos a estar también en el canal 66, vamos a estar hablando de estos temas de prevención, temas educativos, porque estamos todos conscientes de que hace falta más que hablen los médicos, hablen nutriólogos, hablen especialistas en su área para prevenir. Hay una gran cantidad de pacientes que están ahorita en diálisis y en hemodiálisis y en la lista de espera para un trasplante de riñón que se puede o pudieron haberse evitado. ¿Y cómo? A través de la comunicación directa, a través de la comunicación y el diálogo con ustedes, a través de una terminología más coloquial, fácil de comprender, para poder evitar problemas de salud, que es el único objetivo que tenemos. Lo han entendido muchas personas que nos han apoyado en este proyecto de vida. Y ahora vamos a estar los días jueves a las 8:30, 9 de la noche. A las 9 de la noche vamos a estar los días jueves. En unos breves minutos vamos a estar unos 15, 20 minutos, cuando mucho, 15 yo creo, y se me hace mucho, pero vamos a estar ahí tratando de dar un tema rápido
fácil de entender y preventivo, pero constantes. Y aparte en los videos en vivo a través de estas plataformas que ya existen, en Instagram, también por WhatsApp, también por YouTube y por la website o página web. Ahí también vamos a estar, pero ya en documento, ya en texto, en todos los idiomas. Vamos a estar dando constantemente contenido informativo. Nosotros no vamos a parar, no vamos a descansar. Sabemos que existen múltiples compromisos, pero el compromiso más importante eres tú y tu familia, y por eso no vamos a descansar y vamos a seguir con mucha energía dando lo mejor de uno para una información correcta. El noticiero Contacto Nocturno del canal 66, ahí es donde vamos a estar con nuestro amigo Francisco Javier. Vamos a estar dando temas de prevención en la salud, y también a través de ese medio pueden llamar y pueden sugerirnos temas que sean de tu interés, porque lo vamos a dar con mucho aprecio, con mucho cariño. Yo creo que esta información es para compartir, así que los invitamos a que compartan toda la información a través de todas las plataformas que se pueda, para que logremos el objetivo de tener a Mexicali o el estado más saludable. Pues no sé si hay algún otro comentario o algún recordatorio. Mi apreciada Stephanie, nosotros estamos contentos por todos los proyectos que tenemos en puerta. Sí, vamos subiendo. Saludos, doctor, de parte de la señora Martina Lugo, Elena Aguilar, Selene Leal, María Esther Mora y Ignacio Mesa. Eso es mi apreciado, toda la familia Mesa de allá del Valle de Mexicali, el querido Valle de Mexicali, de la colonia Mariana, y todos mis amigos que siempre nos siguen, y mis amigas, un abrazo con todo mi cariño. Vamos a estar en todas las plataformas. Yo les agradezco siempre su constancia, siempre su interés en estar informados correctamente en temas de salud. Como les comentaba hace un momento, no vamos a descansar hasta lograr ese objetivo. Pues muchas gracias, y recuerden siempre este tema o el eslogan que siempre tenemos nosotros que somos un equipo médico, un equipo de trabajo, que siempre estamos comprometidos con la salud, generando salud y cambiando la historia natural de la enfermedad, ya sea renal o hepática. Lo hacemos con toda la pasión del mundo, y recuerden que sin donante no hay trasplante.